Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a Carmen por la invitación y bueno, pues el honor de compartir esta mesa con amigos y grandísimos referentes. Y bueno, y agradecer a todos los que estáis aquí un viernes a las 4 de la tarde. Bien, pues yo voy a hablar de la relación que tiene el sistema inmune con el virus del papiloma humano. En principio, vamos a hablar en general. ¿Qué decide la evolución de un proceso vírico? Yo creo que hay tres factores fundamentales que podemos agrupar en tres grupos. El agente viral. No va a ser igual un agente viral que tenga una virulencia muy importante, que sea capaz de evadir al sistema inmune, como puede ser un virus del papiloma, un virus de alto riesgo, un 16, como un virus de bajo riesgo. No van a tener la misma importancia y la misma virulencia. Por otro lado, va a estar el sistema inmune. No es lo mismo un sistema inmune fuerte, capaz de neutralizar y eliminar la infección, a un sistema inmune débil donde el virus puede penetrar y puede realizar complicaciones importantes. Y en un tercer espacio, otros factores como pueden ser los hábitos de vida, enfermedades concomitantes, tratamientos que pueden deprimir el sistema inmune. Yo creo que esos tres factores son fundamentales en la evolución del proceso vírico. Unos pequeños detalles de la historia natural. Todos sabemos que el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a través del coito, se transmite a través de los microtraumatismos que se producen en el cérvix, concretamente en la zona de transformación, favorecido en la edad joven por la ectopia que hay, es un tejido frágil. Y el virus, el objetivo de ese virus es penetrar en el epitelio y llegar a la membrana basal, al queratinocito. Hasta ese momento necesitamos vacunar. La vacuna va a impedir que ese virus llegue al queratinocito, pero una vez que llega al queratinocito, se hace con el control de la célula. Se introduce en el genoma y a partir de ahí va a replicarse. A partir de ahí ya va a ser la inmunidad celular la que va a tener que luchar contra ese virus. Vamos a ver que en los individuos inmunocompetentes pues va a haber un porcentaje alto en lesiones de bajo grado, que va a haber una remisión en torno al 80-90% en un periodo de 2 años. Si no conseguimos controlar el virus y el virus sigue haciendo daño, va a haber lesiones de alto grado que ya la posibilidad de remisión es mucho menor hasta llegar al cáncer invasor. ¿Esta regresión se debe al sistema inmune? Pensamos que sí. La infección persistente sabemos que es uno de los principales, o es la principal causa de alteración en las lesiones. ¿Por qué el sistema inmune tiene una respuesta pobre contra el virus del papiloma humano? Pues porque tiene una evasión, porque realmente el virus penetra en la célula. Es una afectación intraepitelial, no hay una viremia, no hay una señal para que el sistema inmune venga a reaccionar. No hay una muerte inflamatoria, no hay una muerte celular, no hay inflamación, no se producen estos productos. Incluso proteínas propias del virus oncológicas lo que van a disminuir es la producción de interferón. Entonces, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? Uno de los principales factores es que hay pocas células de Langerhans en el epitelio. ¿Qué hacen estas células? Estas células tienen la capacidad de capturar al virus y mandar los antígenos al ganglio. Ahí es donde van a actuar las células, los linfocitos B y los linfocitos T, y van a producir anticuerpos. Pero realmente otro factor importante que tienen es activar unas células de la inmunidad innata, de la inmunidad celular, que son las células natural killers, que son las que van a venir a atacar este epitelio. Estas células de Langerhans tan importantes, vamos a ver que hay muy pocas en el epitelio y una alta concentración en el estroma. ¿Eso qué significa? Pues que realmente la inmunidad natural que se produce con una infección es mínima, porque la no viremia y la reacción local es muy limitada. Sin embargo, las vacunas, vamos a ver que al ser una vía intramuscular, van a realizar todo este proceso con mucha facilidad. Y hemos hablado de esa inmunidad celular, esa inmunidad local, que es la que realmente es la que participa cuando ya tenemos la infección establecida, cuando el virus está dentro del queratinocito. Vamos a ver que estas células natural killer van a tener varias funciones. Por un lado, cuando el virus del papiloma entra en la célula, dirige su replicación, el exceso de replicación puede llegar a alteraciones importantes, pero a la vez al meter el código genético altera la estructura. Estas células van a ser capaces de detectar esa alteración en la estructura y destruirlas, y van a tener una memoria local, y a la vez van a ser capaces de
llamar a otras células que están en el ganglio, los CD4 y CD8, para venir a eliminar la célula que contiene el virus. Hay múltiples estudios que nos hablan de que esto es así. Sabemos que pacientes que tienen un déficit importante de células natural killer tienen una mayor susceptibilidad y presentan infecciones más graves por diferentes infecciones víricas. Por virus herpes, por virus del papiloma, por virus zoster, por Epstein-Barr. Sabemos que cuando hay esas deficiencias de células natural killer, hay una pérdida del control de la infección. Se relaciona con un aumento de lesiones precursoras y con un aumento de cánceres. Y cuando tenemos bajos niveles de células natural killer y B, aumenta el riesgo de infecciones por el virus del papiloma. Este estudio de Dorbar, muy interesante, en 2017 nos refleja exactamente esto. Creo que no se ve exactamente bien, pero ahí vemos un tejido donde hay una gran cantidad de virus en la capa basal. Vamos a ver que en los momentos donde hay una gran infiltración de células T y células CD4 y natural killer, vamos a ver que hay una gran tendencia a la regresión. Sin embargo, cuando están bajos los niveles de CD4 y CD8 y natural killer, hay un aumento de la infección persistente, con lo cual la posibilidad de persistencia y lesiones mayores es mucho mayor. Tenemos y sabemos que el sistema inmune, cuando tenemos una depresión, aumenta la prevalencia y la persistencia de CIN en el estudio de Lucena Immunology. Sabemos que mujeres VIH positivos tienen niveles bajos de C4, niveles bajos de CD8, niveles bajos de células natural killer, y todo eso va a favorecer la progresión de la enfermedad. Cuando hay una infiltración de CD4 importantes en el tejido, va a favorecer la regresión de las lesiones. Y bien, aquí tenemos este estudio de nuestros compañeros del clínico que nos resumen un poquito todo esto. Vamos a ver que ellos han hecho un estudio de cómo, tras la conización, la posibilidad de recidiva, ¿de acuerdo? Y ellos han categorizado según sea el tipo de lesión, de alto o bajo grado, según haya inmunosupresión o no, según el genotipo sea de alto o bajo riesgo, lesiones multicéntricas o no, y si están o no afectados los bordes. Y vamos a ver que el porcentaje mayor de casos de regresión de recidiva de la lesión va a ser el caso de pacientes inmunosuprimidos. Así que sabemos que es la principal causa de la progresión del virus. Parecido a lo que nos ha dicho Marc, yo creo que tenemos esta gráfica en la que vamos a ver que la prevalencia del HPV es muy frecuente al inicio de las relaciones sexuales, y hay un segundo pico alrededor de los 45 y 54 años, coincidiendo con la máxima incidencia del cáncer de cuello de útero debido a la inmunosenescencia. Es decir, que un déficit del sistema inmune nos va a provocar una mayor persistencia y una mayor evolución en las lesiones. Y bueno, pues en el estudio de 2008 de Martel, pues realmente vemos que la vacunación está haciendo efecto. Es muy importante, todos tenemos que recomendar vacunar, pero todavía sigue habiendo un gran porcentaje o un gran número de pacientes, 30 millones con lesiones precursoras y más de 30 millones con condinomas genitales, con lo cual tenemos que hacer algo más. ¿Qué conclusiones sacamos por ahora? Que la inmunidad es el factor más relevante para la eliminación de la infección y lesiones por virus, y que las células natural killer son esenciales para luchar contra ello. Y una vez que se produce la infección, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué soluciones tenemos? Bien, pues vamos a hablar un poco de Upavir, ¿de acuerdo? Hemos realizado un estudio con él que os mostraré a continuación, y se ha desarrollado, digamos, para tratar de fortalecer el sistema inmune y evitar la progresión del virus del papiloma, ¿de acuerdo? Está compuesto de un hidrolizado un hidrolizado de aminoácidos llamado ditriamino, y lleva también zinc, vitamina A y folatos, que se ha visto que cuando los niveles están bajos hay mayor progresión de la lesión. Este ditriamino realmente proviene de un hidrolizado de caseína que, se ha conseguido dividirlo en dipéptidos y tripéptidos que tienen una acción concreta favoreciendo la inmunidad y eliminando el virus del papiloma. En este estudio hemos visto que cuando nosotros, el ser humano tiene necesidad de ingerir proteínas para tener determinados efectos, pero la absorción intestinal es mucho mayor cuando las proteínas las dividimos
en aminoácidos de 2 o 3 valores. Ahí vemos que tienen mucho más absorción cuando están en unidades de 2 o 3 que cuando estamos individuales. Y esta mezcla de dipéptidos y tripéptidos lo que nos va a conseguir es un aumento de linfocitos T, CD4 y CD8 y un aumento de células natural killer que van a ser fundamentales para eliminar el virus. Está bien demostrado que hay un aumento de activación de los linfocitos T, de las células natural killer, de los macrófagos. Hay una mejora en el estado redox celular, en la expresión génica y proliferación de linfocitos y producción de anticuerpos, citoquinas y otras sustancias citotóxicas. Esto está ya bien demostrado. Nosotros necesitamos esa ingesta de proteínas, sobre todo cuando el sistema inmune está débil, para hacer una correcta activación de los linfocitos. Bien, las indicaciones es ayudar a negativizar antes el virus del papiloma humano con tratamiento de un sobre al día durante 6 meses y para eliminar verrugas, 2 sobres hasta que desaparezca la lesión. Y, bien, todo esto está muy bien. Hasta ahora hemos hablado de teoría, de cómo funciona el virus, de cómo realmente la importancia que tiene cuando no hemos conseguido vacunar por la aparición de lesiones, de un producto que, que teóricamente nos puede hacer que nuestro sistema defensivo esté preparado para eliminar ese virus antes de tiempo, pero, bien, ¿qué hemos hecho hasta esto? Bien, pues hemos realizado unos estudios clínicos. La doctora Carmen Pingarrón, la doctora López Castijón y yo hemos hecho un estudio observacional, controlado, abierto, prospectivo y multicéntrico. Tenemos una N, 118 pacientes, 45 en el grupo control y 73 en el grupo prueba, con una edad media de 36,5 años. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues todo lo que estamos diciendo, ver si es verdad. Evaluar el grado de negativización de las infecciones por el virus del papiloma humano de alto riesgo en pacientes tratadas y no tratadas con Upavir. El tratamiento va a consistir en un sobre al día durante 6 meses. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pues el test de detección positivos para 1 o más virus de alto riesgo, una citología líquida normal o alterada y mujeres de 20 a 65 años. ¿Y qué vamos a excluir? Vamos a excluir a pacientes que tengan virus del papiloma humano, pero que no sean de alto riesgo. A nosotros nos interesa eliminar los de alto riesgo, ¿de acuerdo? Y las pacientes del grupo 1 y el grupo 3, que son las pacientes prueba, las que están realizando el tratamiento, no pueden tomar ningún otro suplemento que estimule la eliminación del virus. Es decir, ahí hemos limitado, no así los grupos controles. Entonces, vamos a explicar un poquito los grupos. Los grupos 1 y 2 son infecciones con el virus del papiloma humano que tienen citología negativa. El grupo 1 es el grupo prueba, el grupo 2 es el grupo control, con una edad media similar, y el grupo 3 estamos hablando de infección por el virus de alto riesgo y citología positiva en tratamiento con Upavir, el grupo 3, y sin tratamiento el grupo 4. Vamos a ver que también la media de edad es muy similar. Aquí está un poco descrito lo que acabo de decir, y vamos allá a ver los resultados. ¿Qué resultados tenemos? En primer lugar, vamos a ver el porcentaje de negativización total o parcial de los virus de alto riesgo, porque el 43% de nuestra población de estudio presenta infección simultáneamente por más de un subtipo de virus de alto riesgo. Y vamos a ver que en los casos que la citología es negativa, la reducción, el porcentaje de negativización es un 84% frente a un 35% del grupo control. Vamos a ver que en los casos que sea virus de alto riesgo y una citología alterada, vamos a tener un porcentaje de negativización del 68% frente al 35% del grupo control. Y si juntamos ambos, el virus de alto riesgo con citología positiva negativa, vamos a ver que el 74,6% aclara frente al 35,6% del grupo control en 6 meses. ¿Vale? Este estudio ha durado 6 meses. Si hablamos de la negativización total
de los virus de alto riesgo, vamos a ver que cuando, el primer grupo igual, cuando tenemos virus de alto riesgo y citología negativa, la reducción total, la negativización total, estamos hablando de un 66,7% frente al 35% del grupo control, y cuando tiene la citología alterada, de un 39,6% frente al 22,6% del grupo control, y en ambos 50,7% frente al 26%. ¿Y cómo evolucionan las lesiones? Porque bien, parece que en los estudios estamos contentos con los resultados, pero vamos a ver cómo evolucionan las lesiones. Los pacientes que tenían una citología normal al inicio del estudio se mantuvieron sin lesiones en el 100% de los casos. Es decir, que no hubo progresión de la lesión, mientras que un 28,6% de las pacientes control aparecieron lesiones de bajo o alto grado. En este caso hay un 14,3% que aparecieron lesiones ascuselecil y un 14% lesiones de alto grado. También hicimos una medición, porque bien, nosotros pensamos que es muy importante fortalecer el sistema inmune, y hicimos una analítica al inicio y a los 6 meses, y vimos que había un incremento de linfocitos T en torno al 17,6% y un aumento de células natural killer en torno a un 15,7%. Pasamos un cuestionario, porque nos parece muy importante qué es lo que le parecía a los pacientes el tratamiento. Vamos a ver que en cuanto al tratamiento tenemos un porcentaje muy bueno, un 68%, que conseguimos que todos los días tomara el tratamiento. En cuanto a si siguieron las indicaciones de la forma de administración, que es 2 horas antes o después de las comidas, 1 hora antes o 2 horas después, el 88% lo siguió así. La fácil posología pues hace que tenga una alta adherencia al tratamiento. Vamos a ver que es un tratamiento oral que hay que tomar con un vaso de agua y que realmente la tolerancia es muy buena. Y una cosa que también nos llamó la atención es que durante el tratamiento el paciente, o el 50% de los pacientes aproximadamente, refirió mayor vitalidad, tener menos resfriados y reducción de los brotes de herpes labiales. Con lo cual podemos concluir que este estudio nos dice que el lupavir favorece la negativización del virus del papiloma humano, la regresión de las lesiones y reduce la progresión de las mismas. Como sabemos, en torno al virus del papiloma, sabemos que hay lesiones de alto riesgo involucradas en lesiones precancerosas y cáncer cervix, orofaringe, pene, etc. Y luego tenemos otras lesiones de bajo riesgo que son causantes de lesiones, digamos, benignas, ¿no? Pero sin restarle importancia en cuanto a los efectos que produce al paciente. Estamos hablando de mucosa genital condilomas, verrugas en la piel y papilomatosis respiratoria recurrente. Ahí tenemos los tipos de verrugas, y esto viene a colación porque realizamos otro estudio. En lo que hicimos es 2 sobres al día de lupavir en monoterapia durante 6 semanas, seguido de 1 sobre el día a lupavir durante 12 semanas. Y hemos visto que la reducción de un 80% de los condilomas entre 3 y 8 semanas, con un tiempo medio de 5,7 semanas. Y un 0% de recurrencias. Tras 3 meses en los que el paciente ha terminado, tras 3 meses de seguimiento. Realmente lo más llamativo es el 0% de recurrencias. Este es un caso que, bueno, pues realmente es un poco complicado decirle a una paciente que tiene unos condilomas y que no haga nada más que tomarse un sobre. Pues bien, a las 3 semanas se hizo un control y habían desaparecido las lesiones. Podemos decir, con una N5, que lupavir es efectivo en el tratamiento de condilomas en monoterapia y una opción no invasiva para su tratamiento. Y después se ha hecho otro estudio, en este no he participado, pero se ha hecho en Barcelona. La doctora Patricia Beroiz. ¿De acuerdo? Lo que ha hecho ha sido tratar los condilomas con lupavir, 1 sobre al día durante 6 meses, lupavir y miquimod al 5%. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que en un periodo de unas 12 semanas, las que tienen tratamiento con imiquimod estamos en torno al 50%, y las que tienen tratamiento con imiquimod y lupavir, pues realmente la resolución ha sido muy satisfactoria, con lo cual lupavir mejora la eficacia y reduce el tiempo de tratamiento de otros tratamientos invasivos como condilomas. Y como conclusión, pues decir que estamos muy ilusionados con el resultado de este estudio,
que evidentemente es importantísimo la vacunación, es lo que tenemos que recomendar a nuestros pacientes, pero como ha dicho Mar, no conseguimos tener unos valores que de momento nos permitan erradicar la enfermedad, con lo cual nos llegan pacientes a la consulta con lesiones y bueno, pues tenemos que tratarlas, y aquí tenemos un arma que nos está ilusionando por lo eficaz que parece. Muchas gracias.